Los ángulos están por todas partes. Los encontramos en muchos ámbitos de la vida cotidiana, en las construcciones de casas y edificios, esculturas y monumentos, en las sombras proyectadas por el sol o cuando exploramos los cielos en búsqueda de una estrella o cuerpo celeste. Los ángulos están por doquier. ¿Quién midió el primer ángulo? Probablemente no hay respuesta para este interrogante. Es muy difícil encontrar a la persona que midió el primer ángulo. Lo que sí se sabe es que la historia de la medición de ángulos se remonta alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Estamos hablando de hace unos 5.000 años, en la época de las grandes civilizaciones. ¿Y cómo sabemos esto? El conocimiento geométrico documentado proviene de las civilizaciones babilónica y egipcia. Excavaciones realizadas a partir de mediados del siglo XIX dan cuenta de ya casi 500.000 de tablillas recolectadas, de las cuales alrededor de unas 300 conciernen al ámbito matemático. La traducción de algunas tablillas sugieren que los habitantes de la antigua Mesopotamia conocían por lo menos de forma empírica teoremas de geometría vinculados con ángulos. Dos teoremas demostrados más tarde por el señor Tales de Mileto son: el primero, el ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto. Acá tenemos un ángulo inscrito en un semicírculo. Nótese que la medida de este ángulo es constante, siempre vale 90 grados. Además de este teorema, conocían que los lados de ángulos correspondientes de triángulos semejantes son proporcionales. Al parecer, los sumerios y habitantes de Babilonia tenían idea de la igualdad de razones sin tener un conocimiento, digamos que útil, de la teoría de razones y la semejanza de triángulos. Estos conocimientos se aplican a problemas de excavación y de construcción, a la búsqueda de resultados prácticos para las actividades del día a día, sin ningún interés por justificar y probar las reglas utilizadas. Bueno, era un conocimiento empírico, pero no hay que negar su aporte y que dieron el primer paso hacia la teoría de la proporción. Sumerios, babilonios, acadios y egipcios fueron los primeros en utilizar los ángulos de un triángulo para sus observaciones astronómicas, agrimensura y construcciones. En astronomía usaban los ángulos para la medición del tiempo, elaborar calendarios, calcular la posición de los cuerpos celestes. Los babilonios fueron los primeros en dar coordenadas para las estrellas y determinaron las posiciones de muchas estrellas en la esfera celeste. También, por supuesto, lo utilizaban para la navegación, para mejorar la posición y rutas de las naves lejos de la costa, en mar abierto. En cuanto a la agrimensura, sabemos que usaban los ángulos para redimensionar los límites de las parcelas de los lotes luego de las inundaciones provocadas por los ríos. Al respecto, el historiador Heródoto, llamado el padre de la historia, comenta que Sisostris, uno de los reyes más poderosos de Egipto, había dado a cada campesino, a cada vasallo, una porción de tierra cuadrada, con la condición de pagar un tributo anual. Si por inundación del río le quedaba disminuida, el campesino le informaba al rey, el cual enviaba a reconocer el terreno
y le hacía medir con el fin de saber en cuánto se había disminuido y no obligar a pagar más tributo que el correspondiente a lo que había quedado. De acuerdo con este historiador Heródoto, aquí nació la geometría. Los constructores egipcios también alcanzaron un gran logro en cuanto a la exactitud de sus medidas. En un estudio publicado en el año 2016 se anunció que había un error de construcción en la Gran Pirámide de Giza. Su base no era del todo cuadrada. De acuerdo con el estudio y con la investigación, se encontró que el lado oeste era 14 centímetros más largo que el lado este. En una pirámide de unos 230 metros de base, 14 centímetros es un error no muy significativo. Denota un notable nivel de precisión, sobre todo en un monumento construido hace más de 4.500 años. Se afirma que el error máximo en un lado y en un ángulo de la Gran Pirámide son menores del 1%. En resumen, la historia de la medición de ángulos se asocia con la aparición de las ciudades y el surgimiento de las primeras civilizaciones alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Sumerios y egipcios tenían conocimientos de algunos teoremas relacionados con ángulos y los utilizaban de manera empírica en sus situaciones prácticas de la vida cotidiana, pero sin ningún interés por justificar o probar las reglas utilizadas. Continúa con el siguiente video en el que se discute el concepto de ángulo desde dos perspectivas, una geométrica y otra trigonométrica.